Me adelantaré hasta el altar de Dios, el gozo de mi vida. Sé piadoso conmigo, Señor, y preserva mi alma del mal. Me adelantaré hasta el altar de Dios, el gozo de mi vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con ustedes. Y con tu espíritu. Hoy la liturgia se viste de rojo, ya que este domingo 24 del tiempo ordinario coincide con el 14 de septiembre, y que es la fiesta solemne de la exaltación de la Santa Cruz. Antes se llamaba invención de la Santa Cruz. Invención no quiere decir sacar de la nada, sino encontrar, allí donde hay algo que no se ve. Así Santa Elena encontró la cruz donde fue crucificado nuestro Señor Jesucristo, y este día celebra ese momento, ese encuentro, pero sobre todo el misterio que ello encierra, la exaltación de la Santa Cruz. Vamos a ofrecer la Santa Misa en este día, por lo que cada uno tiene ahora en su corazón para agradecer, para pedir a Dios, por todos los benefactores vivos y difuntos de esta obra apostólica, y por las intenciones de todos aquellos que nos han hecho llegar sus peticiones. Sabiendo que somos indignos de celebrar los sagrados misterios, pero también que somos objeto de la misericordia de Dios y nos arrepentimos, pedimos humildemente perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que has querido que tu Hijo unigénito sufriera el tormento de la cruz para salvar al género humano, concédenos que después de haber conocido este misterio en la tierra, podamos alcanzar en el cielo el premio de su redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Números. En el camino por el desierto el pueblo perdió la paciencia y comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés.
¿por qué nos hicieron salir de Egipto para hacernos morir en el desierto? Aquí no hay pan ni agua, y ya estamos hartos de esta comida miserable. Entonces el Señor envió contra el pueblo unas serpientes abrasadoras que mordieron a la gente, y así murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo: hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Intercede delante del Señor para que aleje de nosotros esas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo, y el Señor le dijo: fabrica una serpiente abrasadora y colócala sobre un mástil, y todo el que haya sido mordido, al mirarla, quedará sano. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un mástil. Y cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba hacia la serpiente de bronce y quedaba sano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No olviden las proezas del Señor. No olviden las proezas del Señor. Pueblo mío, escucha mi enseñanza, presta atención a las palabras de mi boca. Yo voy a recitar un poema, a revelar enigmas del pasado. No olviden las proezas del Señor. Cuando los hacía morir, lo buscaban y se volvían a Él ansiosamente. Recordaban que Dios era su roca y el Altísimo su libertador. No olviden las proezas del Señor. Pero lo elogiaban de labios para afuera y mentían con sus lenguas. Su corazón no era sincero con Él y no eran fieles a su alianza. No olviden las proezas del Señor. El Señor, que es compasivo, los perdonaba en lugar de exterminarlos. Una y otra vez reprimió su enojo y no dio rienda suelta a su furor. No olviden las proezas del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipo. Jesucristo, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres. Y presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame para gloria de Dios Padre, Jesucristo es el Señor. Palabra de Dios, Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo: nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna.
porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los primeros cristianos, cuando querían representar en imágenes a Jesús, lo hacían dibujando un pastor con una oveja sobre los hombros. No dibujaban la cruz al principio de todo, ¿no? Porque, bueno, en ese momento era como dibujar hoy una guillotina, una silla de ruedas, una silla eléctrica, perdón, ¿no? Una cosa que resultaba extraña, muy extraña. Sin embargo, la forma en que se saludaban entre ellos era esta. La cruz. No se saludaban así, sino así. Se saludaban con la cruz. Porque desde siempre, aunque les pareció no conveniente al comienzo dibujar al crucificado, y después sí, por supuesto, se hizo, sin embargo, el reconocimiento entre ellos, ese saludo, era el signo de la cruz. Para todos estaba claro que ese era el instrumento por medio del cual el Mesías Salvador nos había conseguido la victoria a nosotros, había conseguido la redención de la esclavitud que padecemos por causa del pecado, porque no nos tenemos que olvidar de eso. Nacimos herederos del pecado original y esclavos, por lo tanto. La redención supone el pago de aquello que es necesario para que se libere al esclavo. Eso es la redención. Y esa redención se ofició el Viernes Santo, el primer Viernes Santo de la historia, cuando Jesús aceptó, porque no se lo impuso nadie, él podía haberse bajado de allí fácilmente, es Dios. Cuando Jesús aceptó morir por mí, por nosotros, por cada uno en la cruz. Esa muerte verdadera, real, separación del alma y del cuerpo, verdadera muerte, eso pagó nuestra deuda. Porque la deuda de un solo pecado es siempre una ofensa a Dios y por lo tanto tiene el tamaño de Dios, es una deuda infinita, imposible de pagar para el hombre, imposible de pagar. No solo no la puede pagar un hombre bueno, sino que no la puede pagar la totalidad de los hombres juntos de todos los tiempos, de toda la historia, los que ya fueron, los que estamos y los que vendrán. Entre todos no podemos juntar una cantidad infinita, es imposible. Por eso el mismo Dios viene en nuestra ayuda. Y porque es justo pagar las deudas, hay que decirlo dos veces, no sé si solo en nuestro país, pero es parte de la condición humana, ¿no? Creer que no debo nada, cuando en realidad sí debo, y debo todo, realmente, debo todo. Porque nada hice yo por mi voluntad, sino que como criatura que soy también, lo que tengo es creación y no mía, sino de Dios. Debo, y debo pagar, y debo pagar. No puedo negociar con Dios como se negocia con un comerciante que puso un poquito más el precio por las dudas, ¿no? Qué mal que nos hace eso, ¿no? Pero bueno, es así. Pero Dios es justo. Lo que está pidiendo a cambio de la ofensa es justísimo. Ni más ni menos. Pero Él, que sabe que su criatura no puede pagar, se hace como su criatura, toma nuestro lugar, verdaderamente, no simuladamente, verdaderamente se encarna en el seno de María Santísima y toma no solo un cuerpo, sino toda la naturaleza humana. ¿Para qué? Para ofrecerla en sacrificio en la cruz. La cruz, que es un instrumento de tortura y muerte, se convierte así, por el amor de Dios,
en el signo y la puerta de la salvación. No tenemos que tener vergüenza de ponerla en todas partes y de mostrarla en todas partes. Es un signo fuerte y poderoso. Cuando los cristianos de la Tierra Santa, en los tiempos de las cruzadas, vieron que iban a ser vencidos por el Islam, para que se salvaran los lugares santos cristianos del asedio de aquel enemigo, llenaron de cruces las paredes de piedra de las basílicas y de los lugares que recordaban los misterios de Cristo. Recorriendo aquellos lugares uno encuentra eso, ¿no? Y no se explica por qué estas crucecitas labradas, y tantísimas por todos lados, porque eso marcaba el lugar santo cristiano, y ni los musulmanes más bravos se animaban a atacar, a destruir esos lugares. Estaban sellados por Dios, sellados por Dios. Con ese sello hemos sido sellados nosotros en el bautismo, porque hemos sido cristificados. El bautismo nos hace nacer de nuevo. ¿Cómo es eso? Si ya habíamos nacido, si ya teníamos nuestra naturaleza humana, si ya se nos había puesto un nombre, ¿por qué es necesario volver a nacer? Porque es necesario alcanzar una vida sin la esclavitud del pecado, la vida del hombre libre. Esa vida nueva de la gracia se nos ha dado por Cristo. Y para que al vernos el Padre vea en nosotros al Hijo y nos ame como ama al Hijo. En ese misterio caminamos las calles, estamos horas y horas en nuestra casa con nuestros amigos y frente a nuestros enemigos. Con esa marca en nuestro interior vamos por la vida andando, haciendo todo lo que hacemos, pero no siempre se nos nota. Resulta que es invisible si nosotros la ocultamos, pero si manifestamos la alegría de ser redimidos, la alegría de ser aquellos que a través de la cruz de Cristo hemos pasado a la vida para siempre, si lo manifestáramos mejor, ciertamente que de muchos recibiríamos daño, ¿sí? Y hasta la misma muerte, como ha pasado a tantos mártires. Cada vez hay más mártires en la historia de la humanidad. Nunca ha habido tantos mártires cristianos como hoy en día. Pero también de otros conseguiremos la conversión. Como pasó con aquel centurión romano que ante la vista de la muerte de Cristo en la cruz, para ellos un condenado más, un esclavo más que se moría allí en el madero, este hombre supo reconocer el poder del amor de Dios y dijo, y así quedó escrito por los testigos presenciales de aquel momento, este sí que era hijo de Dios, este sí que era hijo de Dios. Aquel, lo sabemos por la tradición cristiana, comenzó una vida nueva. Hoy lo conocemos en el santoral como San Longinos, el que llevaba la lanza, San Longino, eso es Longino, ¿no? Al ver esa manifestación en la que otros veían fracaso y destrucción y se iban riendo de aquel que moría en la cruz, los que supieron ver más allá, vieron el misterio de la salvación. Si nosotros cristianos, que hemos sido marcados con la cruz de Cristo, si hemos sido puestos en la cruz con Cristo, pues ese era nuestro lugar, lo ocupó el Señor, porque nosotros no seríamos capaces, además, igual, aunque lo hubiéramos resistido, no habría valido un valor infinito, solo el de Cristo lo valía. Si nosotros vivimos ese misterio en nosotros, en agradecimiento, no en tristeza, no podemos vivir el Viernes Santo como si fuera simplemente un velorio más, ¿no? Tenemos que vivirlo con compunción, ¿sí? Reconociendo y compartiendo el dolor de Cristo, pero a la vez sabiendo que ese es nuestro triunfo. Ahí, ese viernes a las 3 de la tarde aproximadamente, cuando el Señor inclinó su cabeza y entregó su espíritu, nosotros fuimos liberados. Esa es la redención. Pagó el precio del pecado. Y para que no nos quedara duda, al tercer día resucitó, se mostró resucitado y triunfante,
y sus llagas ya no eran sangrientas, sino que eran trofeos de una batalla ganada para nosotros. Y nos aseguró que así como Él había resucitado, también nosotros lo haríamos un día. Este es el misterio central, este es el gran misterio de nuestra fe. Entre los apóstoles hubo uno que no vio aquello, que no fue testigo de aquellos hechos, que solo conoció a Jesús resucitado, cuando se le apareció camino de Damasco y lo volteó del caballo, San Pablo. Él lo vio a Cristo solo así, ya vencedor y triunfante. Sin embargo, cuando habla del sentido de su vida, dice: yo solo conozco a Cristo, y uno diría resucitado. Pues no, San Pablo dice: y a Cristo crucificado. Yo solo conozco a Cristo y a Cristo crucificado. Justo él el que ya lo vio resucitado y no antes. Porque entendió el misterio de amor que encierra el crucifijo. Por eso le damos un besito, por eso nos signamos con su forma, para que se nos grabe, para que esté profundamente en nuestro ser y desde nuestro ser se manifieste. Y tenemos que lograrlo cada día. Tal vez tenemos que volver una y otra vez a la gracia, y hagámoslo, porque Dios no pone límite a su amor, a su misericordia. Al ver hoy en esta fiesta de la exaltación de la Santa Cruz renovarse ante nuestra vista el misterio del crucificado, del que por amor ha llegado a tales extremos, comencemos a amarle más, mejor, con más cariño, con más constancia, para que viéndonos también los otros se enamoren de este amor tan poco amado. Respondamos a la palabra de Dios confesando nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. A Jesucristo, el Mesías de Dios, presentémosle nuestra oración. A cada intención respondemos: escucha, Señor, nuestra oración. Por el Papa, los obispos y todos los sacerdotes, para que en medio de las dificultades del mundo moderno sepan transmitir la realidad gloriosa de la cruz de Cristo. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por nuestros gobernantes, para que al intentar superar los grandes problemas de nuestra patria, recuerden que su superación solo se logrará en obediencia al Evangelio de Cristo. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por todos los que sufren en el cuerpo o en el alma, para que descubran que teniendo parte en la cruz de Cristo, tendrán parte en su glorificación. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por nuestra comunidad,
para que asuma y haga fructificar todas las posibilidades que en ella se encierran en orden a la misión de anunciar a Cristo. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Ayúdanos, Señor, a llevar la cruz de cada día y alivia las cruces de nuestros hermanos por quienes te hemos pedido. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Recibe, oh Dios, el pan de nuestras manos como expresión de nuestra entrega a ti. Pronto se hará tu cuerpo sacrosanto que se inmoló por nuestra redención. Pronto se hará tu cuerpo sacrosanto que se inmoló por nuestra redención. Recibe, oh Dios, el vino de este cáliz como expresión de nuestra entrega a ti. Pronto se hará tu sangre sacrosanta que se ofreció por nuestra redención. Pronto se hará tu sangre sacrosanta que se ofreció por nuestra redención. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que este sacrificio ofrecido sobre la cruz para borrar los pecados del mundo nos purifique de todas nuestras culpas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque estableciste la salvación del género humano en el madero de la cruz, para que donde tuvo origen la muerte, de allí resurgiera la vida, y el que venció en un árbol, fuera en un árbol vencido, por Jesucristo, Señor nuestro. Por él los ángeles alaban tu grandeza, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades. En el cielo te aclaman con alegría las virtudes celestiales y los santos serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan
en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa León, a nuestro administrador apostólico Marcelo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos con la oración del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida
de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, te pido que vengas al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Te abrazo y me uno toda a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de mis pecados y los del mundo entero, y por todas las necesidades de nuestra Santa Iglesia Católica. Amén. Dios tanto amó a este mundo que nos dio a su Hijo amado, para el que creyera en él no muera, sino que tenga vida eterna. Fue por amor que Él vino a nuestro encuentro, fue por amor que su vida entregó. Dios se nos da a sí mismo, Él es todo. Dios se nos da a sí mismo, Él es todo. Oremos. Señor Jesucristo, alimentados con tu sagrada Eucaristía, te pedimos humildemente que lleves a la gloria de la resurrección a los que has redimido en el madero salvador de la cruz, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hoy exaltación de la Santa Cruz, esa patronal en nuestra diócesis de la parroquia de Alvear Oeste, la parroquia de la Santa Cruz. Y el lunes 15 se celebra a Nuestra Señora en su título de los Dolores, Nuestra Señora de los Dolores. Y con este título es patrona de la parroquia del distrito de Las Paredes, en la calle El Chañaral. Saludamos a esas comunidades parroquiales que celebran su fiesta patronal. Y les recuerdo de corazón que este apostolado se mantiene gracias a la ayuda
no solo de la oración, principalmente, por supuesto, pero también de la ayuda económica que nos pueden hacer llegar para que esto sea posible y para que no solo sea la misa, que es ciertamente lo primero que tenemos en cuenta en nuestra productora San Gabriel, pero también hay otras tantas formas de evangelizar a través de los medios de comunicación, por ejemplo, especialmente a través de las redes sociales, que lleva tiempo y dedicación, y también tiene sus costos. Les pedimos entonces esa ayuda a renovarla, y así podemos seguir andando. Bien, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Ave María Purísima, Sin pecado concebida. para mostrar la gloriosa cruz salvadora de nuestro Señor, podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal, amparadme y guiadme a la patria celestial. Amparadme y guiadme a la patria celestial.